Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 21 de enero y Donald Trump ya está aquí. La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se sigan aprovechando de nosotros durante todos y cada uno de los días de la administración Trump. Sencillamente pondré a Estados Unidos en primer lugar. El presidente número 47 de los Estados Unidos comienza su mandato firmando sus primeras órdenes ejecutivas. En total, 100 medidas en materia migratoria, energética y económica, como declarar la emergencia nacional en la frontera sur con México, imponer aranceles a otros países para enriquecer a los estadounidenses y declarar una emergencia energética para impulsar la extracción y que Estados Unidos vuelva a ser una nación rica gracias al petróleo. Volveremos a ser una nación rica y es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará a conseguirlo. Con mis acciones de hoy pondremos fin al Green New Deal y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automovilística y cumpliendo mi sagrada promesa a nuestros grandes trabajadores automovilísticos estadounidenses. Donald Trump, rodeado de la cúpula de las grandes plataformas tecnológicas como Elon Musk de Tesla, Sundar Pichai de Google, Mark Zuckerberg de Meta y Jeff Bezos de Amazon, vuelve a la Casa Blanca, toma posesión después de amenazar con imponer aranceles a los productos extranjeros, con recuperar el Canal de Panamá, con hacerse con Groenlandia y con obligar a los socios de la OTAN a aumentar su gasto en defensa. Y de todo esto se va a hablar hoy en Europa. Se va a hablar en el Parlamento Europeo, que se celebra hoy en Estrasburgo, sesión donde está Radio Intereconomía. Desde las 8 de la mañana, programa especial con Susana Criado al frente para analizar las implicaciones que tiene para la Unión Europea la vuelta de Donald Trump, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista geopolítico. De momento, la número 2 de la Comisión, la española Teresa Rivera, prefiere evitar el choque con Trump. Creo que es importante subrayar que siempre estaremos abiertos y felices de construir relaciones basadas en la cooperación. Y no nos gusta este tipo de enfoque confrontacional que no entendemos. Hablaremos, como les digo, en una hora desde Estrasburgo, en directo, con eurodiputados españoles de los principales partidos políticos de Trump, pero también de las prioridades económicas de la nueva legislatura europea, de las relaciones comerciales de Europa con el resto del mundo y de industria, con el plan Draghi sobre la mesa y la necesidad de que Europa vuelva a ser competitiva frente a otras potencias como China y Estados Unidos. Y en este escenario, Pedro Sánchez llega hoy a Davos, donde va a participar mañana miércoles en este Foro Económico Mundial. El presidente del gobierno se va a reunir esta tarde con los principales líderes del IBEX 35, como Ana Botín del Santander, Carlos Torres del BBVA, Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola, Josu Imaz, consejero delegado de Repsol, o el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reinés. No estará allí en Davos el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, tras el relevo en la operadora que volvía a defender ayer el gobierno. Lo hacía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Que agradeciendo, eso sí, quiero dejarlo de todas maneras muy claro, el trabajo que ha realizado José María Álvarez Pallete, un trabajo excelente. Necesitamos ese paso adicional, esa visión nueva, esa visión que nos lleve a seguir siendo una empresa, incluso a hacerlo cada vez de manera más patente, que lidere, una empresa que lidere un sector estratégico hacia adelante como es el de las telecomunicaciones. De momento a los inversores no les ha gustado ese cambio en Telefónica. La compañía lideraba ayer las caídas dentro de la bolsa española y perdía casi un 3%, lo mismo que subía, a su vez, Indra. El IBEX 35 volvía al verde, volvía a subir, comenzaba la semana con ganancias, se anotaba un 0,2% y sigue dando pasos hacia esos 12.000 puntos. Hoy el mercado va a cotizar, está cotizando ya las primeras medidas de Donald Trump y de momento en Asia lo están haciendo con mayoría de ganancias. Subida para el Nikkei de Tokio del 0,3%, ojo al Banco de Japón esta semana, reunión y se prepara ya para subir los tipos de interés. Sube también el Hansen de Hong Kong casi un 0,1%.
Tenemos también verde, muy tímidas las subidas para el Kospi surcoreano, son de 4 centésimas, y caídas en la bolsa de Shanghái, que pierde un 0,1%. Ayer es noticia la inmobiliaria Country Garden, que se dispara en bolsa tras volver a cotizar 9 meses después. Está subiendo más de un 20%. El dólar recupera esta mañana terreno frente al euro, baja del nivel de 1,04, está en 1,0378, y los futuros que vienen con subidas en Estados Unidos. Vuelve a cotizar hoy el mercado americano tras el festivo de ayer, y de momento recortes para los futuros europeos. Futuro del DAX bajando un 0,4%, lo mismo que cae el futuro del Eurostock 50. Hoy el foco puesto en Estados Unidos, en los resultados que va a presentar Netflix. 7:05 de la mañana, noticias del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en el Parlamento Europeo, que va a debatir hoy con la Comisión las implicaciones económicas y geopolíticas de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, y su homólogo del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado el deseo de colaborar estrechamente con Trump, que ayer en su investidura volvió a hablar de los temidos aranceles. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles y gravámenes a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Estamos creando el servicio de impuestos externos para cobrar todos los aranceles y derechos, y los ingresos serán enormes cantidades de dinero que llegarán a nuestro tesoro provenientes de fuentes extranjeras. El sueño americano pronto regresará y prosperará como nunca antes. Entre las primeras medidas de Trump destacan la desvinculación del acuerdo de la OCDE para un impuesto a las grandes empresas, la eliminación de regulaciones para reducir la inflación, aplazar 75 días la conocida como ley TikTok y la firma de una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Más agenda de hoy en el Parlamento Europeo, donde se va a debatir también la situación en Venezuela tras los acontecimientos del pasado 10 de enero. En este sentido, el Partido Popular Europeo pedirá a la Eurocámara que no sea ambigua con el reconocimiento de Edmundo González. En su texto enviado al Parlamento Europeo, los populares exigen también más sanciones internacionales para el gobierno de Maduro. Ayer, para una entrevista para Euronews, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló de este apoyo europeo. Lo que ha ocurrido es histórico, importantísimo para nuestra lucha. Y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros. Nos damos cuenta que la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluyendo socialistas. Entonces no nos quedemos en aspectos menores. Europa reconoce que Maduro no ganó. En Davos se celebra este martes la segunda jornada del Foro Económico Mundial. Entre la participación española de hoy nos encontramos el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Además, también participará Ursula von der Leyen y los consejeros delegados de Bank of America, Brian Moynihan, Occidental Petroleum, Vicky Holub, y Coca-Cola, James Quincey. Este Foro Económico Mundial viene marcado por la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se prevén aprobar este martes las modificaciones propuestas por España al plan de recuperación para recibir un quinto pago ampliado de hasta 25.000 millones de euros en préstamos y transferencias. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaró este lunes que pedirá al Fondo Europeo de Solidaridad para cubrir los daños de la DANA, aunque el ministro no ha hecho público la cantidad exacta que pedirá a los fondos europeos. Sí, mañana vence el plazo para cuantificar y poner toda la documentación sobre la mesa. La solicitud se hizo, como saben, en el mes de noviembre. Estamos finalizando la presentación de toda esa documentación que se realizará en las próximas horas, por supuesto a tiempo, para que España pueda aprovechar al máximo todas las capacidades, todos los fondos y todas las posibilidades que nos da también la Unión Europea en este caso. En Corea del Sur se celebra hoy la tercera vista del juicio ante el Tribunal Constitucional surcoreano para determinar la destitución de Yoon Yuk-yeol. Es la primera vez de la historia del país que un presidente comparece personalmente ante un juicio del Tribunal Constitucional. Se le juzga por el uso de la ley marcial que hizo el pasado 3 de diciembre. Yeol sigue justificando su actuación, alegando que lo hizo para defender al país de las fuerzas antiestatales. El tribunal tiene ahora 180 días para decir si ratifica o desestima la destitución de Yoon.
En cuanto a datos de la jornada, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy el índice de producción del sector servicios del mes de noviembre. También publica el indicador de confianza empresarial correspondiente al primer trimestre de 2025. El Centro para la Investigación Económica Europea publica su índice de confianza inversora en Alemania de enero y la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, de Statis, publica la cartera de pedidos para la industria manufacturera en noviembre. Tenemos además Consejo de Ministros que va a aprobar este martes la Estrategia Nacional de Alimentación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentará un documento en el que se definirá las prácticas agrarias y ganaderas. El objetivo final de esta estrategia es crear un sistema para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una alimentación saludable y asequible. Así hablaba de esta estrategia hace unos días Luis Planas. Es muy importante porque para una gran potencia agroalimentaria como es España, que tiene en el sector agroalimentario la primera industria exportadora manufacturera de nuestro país, continuemos viendo cuáles son las oportunidades de futuro y también cuáles son los riesgos que tenemos y cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades que hay. Y el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a comparecer hoy en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Lo hace a petición del Partido Popular, que le ha acusado de mentir en la primera comparecencia. En esta ocasión se intentará esclarecer las acusaciones que vertió sobre el ministro el presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. El empresario investigado declaró en sede judicial que facilitó a Torres un piso y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el ministro. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La borrasca Garou mantendrá un tiempo inestable en la península, con cielos mayormente nublados y lluvias casi generalizadas. Las precipitaciones serán más intensas y persistentes en Galicia, Andalucía y Extremadura, y otras zonas montañosas del oeste donde podrían ser fuertes y acompañadas de tormenta con acumulados significativos. En cambio serán menos probables y más débiles en el este peninsular, Baleares y Alborán. Además habrá nevadas en Pirineos y de forma débil en las cumbres de otras montañas del norte y sureste. En cuanto a las temperaturas, subirán en casi todo el país, limitando las heladas a Pirineos y de forma puntual a otras zonas altas del noreste. Los vientos soplarán fuertes en costas del oeste, montañas del norte y sureste y en Canarias, donde también lloverá en las islas más montañosas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, con Donald Trump como protagonista. Ha empezado a trabajar el nuevo presidente de los Estados Unidos y ha firmado ya sus primeras 100 órdenes ejecutivas en materia de inmigración, en materia de aranceles, en materia también de energía. Vamos a contarles enseguida algunas de ellas, las medidas más polémicas que trae ya bajo el brazo el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que se están cotizando hoy en el mercado. Y se van a analizar también en Bruselas, como les estamos contando. Desde las 8, programa especial desde Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, con Susana Criado, para analizar las implicaciones tanto económicas como desde el punto de vista geopolítico que tienen esas primeras medidas de Donald Trump y cómo puede afectar a Europa la política de la nueva administración Trump. Mesas redondas, 3 en concreto, con eurodiputados desde las 8 de la mañana. Se va a hablar de asuntos económicos, a las 10 vamos a hablar de comercio internacional y a las 11 vamos a hablar de industria. Medidas de Donald Trump. Paloma Arnaldo es uno de los presidentes que más polémica genera, sin duda, y para bien o para mal. No deja nunca indiferente y en su retorno a la Casa Blanca lo ha vuelto a hacer. Buenos días. Buenos días, Rubén. Sí, su estilo político polarizador ha marcado una vez más el retorno al poder de Trump, fijando el objetivo en territorios extranjeros, Groenlandia, el Golfo de México o el Canal de Panamá, al que ayer hizo mención en su discurso de investidura. Nos han tratado muy mal por este ridículo regalo que nunca debió haberse hecho y se ha roto la promesa que Panamá nos hizo y no se nos ha tratado justamente de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos y sobre todo China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando. Una de las medidas más polémicas es la ejecución del mayor plan de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos. Esta iniciativa busca coordinar a agencias federales y autoridades locales para localizar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en el país. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de captura y liberación y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Trump además quiere frenar las medidas de protección ambiental de Joe Biden y volver a fomentar la perforación en alta mar en busca de petróleo. Una de las decisiones más sonadas, cambiando de asunto, es la imposición de aranceles del 25% a México y también a Canadá sobre todos los productos que entren en Estados Unidos. En sus primeras horas como presidente, Trump firmó más de 40 órdenes ejecutivas y revocó 78 emitidas por el expresidente Biden, entre ellas el indulto a los encausados por el asalto al Capitolio, o también ha decidido renombrar el Golfo de México, que pasará ahora a llamarse Golfo de América. Y en Estados Unidos, con esta nueva administración, van a decir adiós a los subsidios que Joe Biden instauró para la compra de vehículos eléctricos y también se va a proceder a la salida del país del Acuerdo de París. Son algunas de las primeras medidas, primeros pasos de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca, esa imposición de aranceles que dice que está pensando imponer a partir del próximo 1 de febrero del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y de México. Ya ha reaccionado Canadá, lo ha hecho el ministro de Finanzas del país, Dominique LeBlanc, ha dicho que el país está preparado para una respuesta, está preparado para esos aranceles de Trump que ha calificado de error. El mercado cotizando ya esos primeros pasos de Trump en su vuelta a la presidencia de Estados Unidos, con el dólar recuperando terreno hoy frente al euro, baja la paridad hasta 1,0380 dólares. Tenemos al Bitcoin, que ayer marcaba máximos históricos, llegaba a superar los 109.000 dólares, lo tenemos en el nivel de 101.800 dólares ahora mismo, y el precio del petróleo, también hablaba ayer Trump de petróleo, quiere que Estados Unidos vuelva a ser una nación rica gracias a esta materia prima, lo tenemos hoy con signo mixto, está subiendo el West Texas, el petróleo de aquella parte del mundo casi medio punto porcentual, 76 dólares con 73 centavos, cae el futuro del Brent, está bajando un 0,21% por debajo de la barrera de 80 dólares. Reacción de las bolsas a estos primeros pasos de Trump, las miramos, las empezamos a buscar en Asia.
Donde tenemos además un protagonista que es Country Garden, pero los mercados reaccionando con incertidumbre y con signo mixto a la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Paloma. Así es, movimientos bastante estrechos. Tenemos a la bolsa de Tokio subiendo un 0,30, en Shanghái saltando del rojo al verde, muy plana la bolsa china, ahora mismo una caída del 0,07%, en Hong Kong tenemos subida de un punto porcentual, es la que más se está moviendo con diferencia, y en Seúl pues también tenemos al Kospi muy plano, en este caso en positivo, con un avance del 0,04%, relativa tranquilidad en las bolsas asiáticas ante la falta de claridad sobre las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente porque no ha mencionado de momento aranceles para los productos chinos. Y también tenemos referencias macroeconómicas, en este caso alejadas de lo que dice Donald Trump. Miramos a Corea del Sur y es que el índice de precios al productor aumenta en diciembre a su ritmo más rápido desde julio del 24, subida del 1,7% interanual en el mes de diciembre. Esta es la única referencia que nos llega hoy de Asia. Como dices, hay un nombre propio, es Country Garden. El endeudado gigante inmobiliario chino se dispara casi un 24% en esta jornada de martes tras descongelar la cotización de sus acciones en la bolsa de Hong Kong, en el Hansen, que llevaban suspendidas más de 9 meses. Concretamente, los títulos de la que fuera la mayor promotora del país asiático entre el 17 y el 22 registraron una ganancia del 23,7%. ¿Qué más movimientos estamos viendo a esta hora en la bolsa de Hong Kong? En el lado de las subidas tenemos al fabricante de chips SMIC subiendo un 5,7%, Li Auto se revaloriza 5 puntos porcentuales y tenemos también al fabricante de coches eléctricos BYD entre los mejores, arriba un 4,4%. Las caídas más acusadas para China Unicom, cayendo un 3,5%, y para la biotecnológica Buxi, que se deja un 2,4%. En la bolsa de Japón, a esta hora, si hablamos de subidas, destaca la tecnológica Lasertec, arriba un 2,3%, o también Suzuki, el fabricante de coches, que está revalorizándose un 1,7%. En rojo, Kawasaki Heavy Industries, caída de 4 puntos porcentuales. Y tenemos también otro fabricante de coches, en este caso Mazda, recortando 2 puntos porcentuales. Europa también en vilo ante las primeras medidas adoptadas por Donald Trump y analizando cómo pueden afectar a la economía europea la hoja de ruta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hoy se va a cotizar en el mercado alguna de esas primeras órdenes ejecutivas, más cuestiones también que enseguida vamos a contar. Futuros que en Europa, como vienen hoy, Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento en negativo, futuro del DAX cayendo un 0,42, el del CAC 40 de París se deja un 0,3, prácticamente sin cambios el del FT100 de Londres, y el futuro del Eurostoxx baja un 0,35. IBEX 35 que abre hoy, ¿desde qué nivel, Ángeles, y cómo empezaba ayer la semana? 11.943 puntos, sumaba un 0,23% en una sesión marcada por ese festivo en Wall Street y, lógicamente, por la toma de posesión de Donald Trump. Tuvimos dos protagonistas, Telefónica e Indra, por el cambio de presidentes. La operadora que vio la llegada de Marc Murtra a la presidencia y el relevo de José María Álvarez Pallete cerraba en negativo con una caída del 2,72% en medio de los recelos de los analistas a posibles injerencias del gobierno. En cualquier caso, la operadora perdía más de un 50% desde que Álvarez Pallete se incorporó a la presidencia de la empresa en 2016. Hablamos ayer con Josep Prat, gestor de Avante European Quality, y nos comentaba que las desinversiones es uno de los retos que tiene por delante Murtra. La gran cuestión pendiente que yo creo que tiene Telefónica es qué hace con sus participaciones en el resto de Europa, sobre todo en Reino Unido, donde hay un endeudamiento muy importante en su filial, ¿no? Ahí, si realmente tuviéramos noticias de desinversiones, en mi opinión, algo tan claro como esto, desinversiones en Europa acompañadas de reducción de deuda, asociadas a estas desinversiones, y eso podría ser un signo positivo. Vamos a ver si el nuevo presidente toma alguna medida en este sentido. Y el relevo en Telefónica implicaba, lógicamente, un cambio al
al frente de Indra. La vacante que dejaba Murtra será ocupada por Ángel Escribano y este relevo podría apuntalar la apuesta de la empresa por el negocio de defensa. Es algo que valoraba ayer el mercado. Indra destacaba al frente de las subidas con avances cercanos al 3%. Josep Prats. Yo creo que estructuralmente el mercado está pensando que Indra se va a centrar con su nuevo presidente, que proviene del sector de la defensa, mucho más en defensa, ¿no? Y las perspectivas para el sector de defensa en los próximos años, yo diría la próxima década, son positivas. Va a incrementarse notablemente la inversión en defensa de todos los países europeos. Una Indra más centrada en defensa será bien recibida por el mercado. Una sesión más, los bancos apoyaban al índice con subidas importantes. Unicaja ganó más de un 2%, Sabadell un 1,76%, Santander un 2%, Bankinter, que presenta resultados pasado mañana, un 1,22% y CaixaBank un punto porcentual. Por cierto, la prima de la OPA de BBVA sobre Sabadell, aunque por la mínima, ya es negativa, dada la evolución que han tenido en bolsa ambos valores desde que se anunció esta operación. Los expertos creen que BBVA tendría que aumentar entre un 10 y un 20% la prima ofrecida para convencer a los accionistas del Sabadell. En cuanto a las otras bolsas europeas, también veíamos mayoritariamente avances. El DAX alemán en máximos históricos sumaba un 0,42%, cerró al filo de los 21.000 puntos. París se revalorizaba un 0,31% y Londres un 0,18%. Únicamente el MIPTEL italiano se desmarcaba con un recorte del 0,35%. Para hoy, ¿qué tenemos en Europa? La agenda del día, referencias, protagonistas empresariales, Ángeles. Tenemos poca cosa. En España va a destacar la confianza empresarial del primer trimestre. En Alemania también se conoce el índice ZEW de confianza empresarial e inversora, en este caso del mes de enero. En el Reino Unido se publica la tasa de desempleo hilo de noviembre y Ecentis celebra hoy su Junta General de Accionistas. Vamos a Estados Unidos. Vuelve a abrir sus puertas el mercado americano, Wall Street, después del festivo de ayer, y también se va a hacer balance seguro allí de las primeras medidas adoptadas por Donald Trump. Recordamos cómo viene hoy el mercado allí en Estados Unidos, principales referencias, principales claves en su vuelta a la actividad. Paloma. Pues mirando los futuros, de momento lo que nos anticipan es una apertura bastante tranquila, pero el tono es de optimismo, con el futuro del Dow Jones subiendo un 0,25%, el del S&P 500 y el Nasdaq rebotando en el entorno del 0,15%. Y recordamos, la semana pasada vino con ganancias, fue la mejor semana desde la victoria de Donald Trump en las urnas, con el S&P 500 ganando casi un 3%, el Dow Jones un 3,7% y el Nasdaq se revalorizó un 2,5%. Y como decimos, arrancan esta semana muy pendientes de Donald Trump y de los anuncios que puede hacer en las próximas horas, una vez que ya está instalado en la Casa Blanca. Y lo más importante en la jornada de hoy lo vamos a tener en los resultados de Netflix. También pasará por el confesionario de la compañía 3M. En el caso de la plataforma de streaming será al cierre de los mercados. Y tenemos otro protagonista en la sesión de hoy, va a ser Apple. Y es que Jefferies ha rebajado la calificación de la compañía, una calificación negativa poco común para el nombre de esta Big Tech de Wall Street. Y la firma además ha advertido que los ingresos de Apple pueden decepcionar a los inversores. Pues estaremos muy pendientes también de la reacción del gigante de Cupertino. Enseguida le preguntamos por esto y por más cosas a la Celi de Frutos en nuestro primer análisis de la jornada. Capital Intereconomía con la educación financiera. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, media hora directo en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo, que hoy debate con la Comisión Europea las implicaciones económicas y geopolíticas que puede tener la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos para Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su homólogo del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado el deseo de colaborar estrechamente con Trump, que ayer en su investidura volvió a hablar de los temidos aranceles. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles y gravámenes a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Estamos creando el servicio de impuestos externos para cobrar todos los aranceles y derechos, y los ingresos serán enormes cantidades de dinero que llegarán a nuestro tesoro provenientes de fuentes extranjeras. El sueño americano pronto regresará y prosperará como nunca antes. Entre las primeras medidas de Trump destacan la desvinculación del acuerdo de la OCDE para un impuesto a las grandes empresas, la eliminación de regulaciones para reducir la inflación, aplazar 75 días la conocida como ley TikTok y la firma de una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Todo eso hoy en el Parlamento Europeo, que además va a debatir también la situación en Venezuela tras los acontecimientos del pasado 10 de enero. En este sentido, el Partido Popular Europeo pedirá a la Eurocámara que no sea ambigua con el reconocimiento a Edmundo González. En su texto enviado al Parlamento Europeo, los populares exigen también más sanciones internacionales para el gobierno de Maduro. Ayer, para una entrevista para Euronews, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habló de este apoyo europeo. Lo que ha ocurrido es histórico, importantísimo para nuestra lucha. Y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros. Nos damos cuenta que la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluyendo socialistas. Entonces no nos quedemos en aspectos menores. Europa reconoce que Maduro no ganó. Foco puesto también este martes en Davos, donde continúa esa reunión del Foro Económico Mundial que celebra hoy su segunda jornada. Entre la participación española de hoy nos encontramos el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Además, también participará Ursula von der Leyen y los consejeros delegados de Bank of America, Brian Moynihan, Occidental Petroleum, Vicky Holub, y Coca-Cola, James Quincy. Este Foro Económico Mundial viene marcado por la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Mañana será cuando Pedro Sánchez intervenga en ese Foro Económico Mundial, en ese foro de Davos. Hoy parte hacia allá, donde tiene previstas reuniones con los máximos representantes del IBEX 35, entre los que no va a estar el nuevo presidente de Telefónica, Mark Murtra. Además, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea prevén aprobar este martes las modificaciones propuestas por España al plan de recuperación. Para recibir un quinto pago ampliado de hasta 25.000 millones de euros en préstamos y transferencias, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, declaró este lunes que pedirá al Fondo Europeo de Solidaridad para cubrir los daños de la DANA, aunque el ministro no ha hecho público la cantidad exacta que pedirá a los fondos europeos. Sí, mañana vence el plazo para cuantificar y poner toda la documentación sobre la mesa. La solicitud se hizo, como saben, en el mes de noviembre. Estamos finalizando la presentación de toda esa documentación que se realizará en las próximas horas, por supuesto a tiempo, para que España pueda aprovechar al máximo todas las capacidades, todos los fondos y todas las posibilidades que nos da también la Unión Europea en este caso. El Consejo de Ministros aprobará este martes la Estrategia Nacional de Alimentación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentará un documento en el que se definirá las prácticas agrarias y ganaderas. El objetivo final de esta estrategia es crear un sistema para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una alimentación saludable y asequible. Así hablaba de esta estrategia hace unos días Luis Planas. Es muy importante porque para una gran potencia agroalimentaria como es España, que tiene en el sector agroalimentario la primera industria exportadora manufacturera de nuestro país, continuemos viendo cuáles son las oportunidades de futuro y también cuáles son los riesgos que tenemos y cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades
que hay. Y otro ministro, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va a comparecer hoy en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Lo hace a petición del Partido Popular, al que le ha acusado de mentir en la primera comparecencia. En esta ocasión se intentará esclarecer las acusaciones que vertió sobre el ministro el presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama. El empresario investigado declaró en sede judicial que facilitó a Torres un piso y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el ministro. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Madrid cerró 2024 cumpliendo por tercer año consecutivo la Directiva Europea de Calidad del Aire, gracias a la estrategia Madrid 360 que la ha convertido en un referente internacional en sostenibilidad ambiental. Esto ha traído la atención de 140 delegaciones de 57 países interesados en replicar sus medidas, como el soterramiento de la A5, el Paseo Verde del Suroeste, la renovación de la flota de transportes de la MT, el bosque metropolitano y su gestión de movilidad y residuos. De Europa llegaron 57 delegaciones de países como Suecia, Reino Unido, Alemania y Portugal, incluyendo representantes como la Concejala de Urbanismo de Lisboa o el Parlamento de Baja Sajonia. Desde América, 46 delegaciones de países como México, Argentina y Estados Unidos visitaron la ciudad, destacando la vicealcaldesa de Nueva York, interesada en la movilidad y gestión de residuos. El interés internacional consolida a Madrid como un modelo de transformación urbana y sostenibilidad. Comienza el año nuevo cuidando tu piel. Reafirma, ilumina y renueva tu rostro con Foreo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en los dispositivos UFO, Ver y Luna de Foreo y consigue una piel más tonificada y radiante. Es momento de invertir en tu autocuidado. Descubre todos los dispositivos y su gama cosmética en foreo.com. Precios especiales disponibles hasta el 31 de enero. Intereconomía te lleva a Fitur 2025. Del 22 al 24 de enero, Intereconomía estará presente en la Feria Internacional de Turismo en IFEMA Madrid, el evento que reúne a los grandes protagonistas del sector turístico. Este año, con Brasil como país socio, descubriremos tendencias, destinos únicos y todo lo que mueve al turismo tanto a nivel nacional como internacional. Programación especial de Intereconomía del 22 al 24 de enero en directo desde Fitur. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo de las Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Y con las bolsas recibiendo con cierta volatilidad, con cierta incertidumbre el regreso de Trump a la Casa Blanca, signo mixto bolsas asiáticas, signo mixto también los futuros entre Estados Unidos que están subiendo, entre los futuros europeos que están bajando más de medio punto a esta mañana. ¿Qué te dice esta primera reacción del mercado a las primeras medidas de Donald Trump? Bueno, nos dice lo que no veníamos pensando que iba a ser este primer trimestre, no mucha volatilidad hasta que bueno pues las medidas se concreten y veamos cuáles son realmente los efectos sobre primero la economía americana, ¿no? Y las segundas derivadas sobre la marcha en Europa y sobre todo también en China, las relaciones comerciales, ¿no? Con lo cual, nos toca momentos de volatilidad y de que el mercado, vaya decidiendo estas políticas que vayamos conociendo poco a poco, ¿no? Que, una primera alcance lo tuvimos ayer, muy espectacular, ¿no? Pero hay que ir diciendo poco a poco y lo que vamos a tener en este primer trimestre de año va a ser mucha volatilidad en el mercado. Muy pendientes también de cómo se comporte el dólar, que hoy está subiendo frente al euro, algo que en principio no le interesa, ¿no? Araceli, a Trump, tener un dólar fuerte, y muy pendientes también de cómo se comporte la inflación y cómo pueda responder la Reserva Federal a ese posible aumento de la inflación por alguna de las medidas de Trump que los expertos creen que van a aumentar los precios.
Sí, o sea, decimos, ¿no?, que este mes o este trimestre, hasta que se sientan las políticas de Trump, veremos volatilidad. ¿Cómo lo hemos visto? Bueno, pues primeramente con esas expectativas que tú nos comentabas, ¿no?, de política de Trump, de aumento de inflación, de la Fed parando esa recorte de tipos, incluso distintos analistas diciendo que podrían subir tipos la Reserva Federal en este año, y eso cómo se reflejó, pues sobre todo en la renta fija, ¿no? La renta fija es lo primero que refleja esas expectativas de mercado. Eso fue con el 10 años americano acercándose al 5%. ¿Qué está pasando ahora? Se está relajando esas expectativas. Veremos que, bueno, pues las políticas de Trump están diciendo no va a ser tan inflacionista como se esperaba, tampoco va a dañar la economía americana, sí que quiere también un dólar fuerte, ¿no? Aparte, para controlar también esa inflación, y eso se ha reflejado también en el 10 años americano. Ahora le tenemos en el 4,55, cuando hace una semana estábamos rozando el 5%, el 4,80 y algo llegó, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos expectativas de va a ser muy inflacionista, no va a ser inflacionista, vamos a tenerlas ahí en mercado. Yo creo que nos debemos de fijar para los movimientos futuros de mercado más en la renta fija, que es la que anticipa los movimientos, y en este momento pues están más tranquila, vuelta atrás, y descontando un escenario base, que es lo que, bueno, pues en principio se descontaba a principios de año, que es economía americana aún creciendo, con bajadas de tipos de interés más moderadas por parte de la Fed, y no repercusión en las políticas de Trump de ese incremento de inflación, sino que sería más controlada esos incrementos de la inflación. El escenario base, ¿no? Luego veremos. Hay vida más allá de Trump en los mercados, Araceli. Por ejemplo, tenemos resultados de Netflix. Después de que se estrenara esa temporada de resultados, la banca estadounidense no le fue mal. ¿Qué esperas de Netflix? Pues sí, más focalizados, ¿no?, ya después de Trump en resultados empresariales. Pues en Netflix, según los analistas, se espera que aumente el número de suscriptores en el cuarto trimestre del 24, unos más de 9 millones. También, bueno, pues se prevé que los ingresos vayan aumentando, los márgenes, y sobre todo para el 2025, que se espera que los ingresos incrementen también doble dígito, ¿no?, en torno a un 11-13% de incremento de ingresos, con lo cual, bueno, sí que se esperan buenos resultados por parte de los analistas. Veremos si esos buenos resultados, como decimos siempre, a las valoraciones que están cotizando, ¿no?, que está a un PER en torno a los 47 veces, cara, ¿no?, está cotizando unos PERs altos, valoraciones altas para las compañías tecnológicas americanas. Veremos si estos resultados es suficiente para hacer subir la acción, o necesitamos unos resultados más extraordinarios para que la acción siga subiendo, pero en principio buenos resultados para Netflix. Y esta semana tenemos también reunión del Banco de Japón. ¿Puerta abierta de par en par, Araceli, a una subida de tipos? Bueno, eso es lo que se está descontando, y venían comentando, ¿no?, también las autoridades japonesas, que podían reanudar esa subida de tipos que dejaron en pausa a finales de 2024, con lo cual, bueno, pues en contracorriente, entre comillas, ¿no?, de la pauta que están siguiendo otros bancos centrales, pero sí que podría ser. Pues estaremos muy pendientes a esa reunión del Banco de Japón y hoy a esas cuentas de Netflix, y también algo de normalidad en el mercado, que no nos viene mal. Araceli de Frutos, asesora del Fondo de las Inversiones. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Buen miércoles, buen negocio. Buen martes, buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz martes. Chao, chao. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. La economía en tus manos. 7:44 minutos de la mañana. En un poquito más de cuarto de hora nos vamos hasta Estrasburgo. Menos 5 grados, por cierto, allí. Ha amanecido fría la jornada en lo meteorológico, pero caliente lo político. Porque esta mañana los eurodiputados, el Parlamento Europeo y la Comisión van a analizar, van a debatir las implicaciones que tiene para Europa las nuevas medidas que trae bajo el brazo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desde las 8, con Susana Criado al frente, programa especial en Radio Intereconomía, en directo desde Estrasburgo, para hablar desde las 8 y hasta las 12 de la mañana con eurodiputados. Vamos antes a la prensa, vamos a ver qué se está cocinando aquí en España, qué están contando los periódicos, comenzando por el diario Expansión, que abre hoy también con Donald Trump, fotografía para el presidente número 47 de los Estados Unidos. Trump comienza la era dorada de Estados Unidos. Añade que Europa se resigna y busca reducir el impacto de la nueva estrategia de Estados Unidos. Destacado también para Telefónica. Dice Expansión que cae en bolsa por la incertidumbre. Recuerda que la operadora española caía ayer un 2,72%. Habla también de Muface. Dice que Adeslas, Asisa y DKV piden los 400 millones perdidos. Y también entrevistas desde el foro de Davos con el consejero delegado de Moeve, de la antigua Cepsa. Dice que Abu Dhabi ve España como una superpotencia en energía verde. También entrevista con el consejero delegado de Mango. Dice que Mango inaugura una nueva tienda cada día laborable del año. Portada de 5 días. Lo más destacado para Telefónica. Dice este periódico hoy que el cambio en las cúpulas abre el baile entre Telefónica, Indra e Hispasat. También dice la portada de 5 días que la banca apunta a beneficios récord y a amortiguar la bajada de tipos. También que AENA se revuelve y acusa a Ryanair de un chantaje en toda regla. Y sobre Trump, dólar y euro contienen el aliento ante la política comercial de Donald Trump. Y lo más destacado en la portada del Economista, también para ese cambio en Telefónica, dice que Indra acelerará la compra de Hispasat con el apoyo de la SEPI. Añade que Payete se coloca en el top 10 de las indemnizaciones y que solo el 15% de los gestores y analistas ve una oportunidad de compra en Telefónica. Y también destacado 4 columnas, información sobre Donald Trump, anuncia que retomará el fracking y prevé una tregua para negociar con China. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales e internacionales. Elena Fraile, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos con la noticia del día. El nuevo mundo, dicen, de Donald Trump, es lo que apunta esta mañana el titular del diario ABC. Dice que jura por segunda vez como presidente y firma una batería de decretos para el renacer de Estados Unidos. Biden dice que deja Casa Blanca entre humillaciones y acusaciones de nepotismo. En la portada del diario El País habla de un Trump desencadenado. Dice que anuncia deportaciones masivas y militarización de la frontera con México. El mandatario revoca la agenda verde y las políticas de diversidad. En la portada del diario El Mundo sobre este asunto dice que Trump se erige en liberador de una América en declive. El republicano asegura que Dios le salvó la vida en el atentado para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Y en la portada del diario La Razón, con fotografía también de Donald Trump en portada, dice que Trump, la edad de oro de Estados Unidos, comienza ahora, cumple sus promesas y aprueba las primeras medidas para desmontar los errores de la administración Biden. Y es curioso hoy echar un vistazo a la prensa internacional porque trae alguna curiosidad, Rubén, esta mañana. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla o hace muchos editoriales, en este caso habla este periódico de la celebración más extraña, dice que los republicanos celebran la toma de posesión de Donald Trump como una restauración, pero la tormenta en el Capitolio
Capitolio de hace 4 años se cernía también sobre Washington. Dice que Donald Trump ha comenzado revocando 78 decretos de su predecesor relativos tanto a la reducción del precio de determinadas drogas como también a los programas de lucha contra la discriminación y las sanciones de ciertos colonos judíos violentos en Cisjordania. Luego anunció también una retirada de ese acuerdo climático de París que no es vinculante. Estos entre algunos decretos. En Francia, sobre este asunto, habla de que la toma de posesión de Donald Trump se basa en el clima, en la inmigración y que serán los temas claves para este mandato. Dice que firma el presidente pues esos numerosos textos y durante su visita al capital guanarina y también luego en el despacho Oval. En la portada del diario The Times habla de la revolución de Donald Trump que comienza de inmediato y habla de uno de los editoriales de lo que Donald Trump no hará. Dice que es lo que preocupa porque más allá de esa tormenta de órdenes ejecutivas, lo que está en juego ahora es el fracaso a la hora de abordar el cambio climático, frenar la deuda estadounidense o regular las criptomonedas. Hubo momentos de la inauguración, es lo que apuntó este diario, cargada de imágenes, de detalles que no faltaron. Dice que la segunda ceremonia de investidura de Donald Trump estuvo marcada por un beso incómodo, por problemas técnicos, también por rupturas con la tradición, que entre ellas faltó la Biblia. Y en The Wall Street Journal, en Estados Unidos, habla de cómo el presidente indulta a casi los 1.500 manifestantes del día 6 de enero. Dice que el presidente y sus ayudantes están listos para transformar Washington y el mundo, pero hay una exclusiva. Han recorrido el despacho Oval. ¿Cómo será el nuevo despacho Oval? Y está con un retrato de Benjamin Franklin, una pintura nueva de Andrew Jackson, que es parte de esa remodelación, pero hay algo más. Hay un spoiler, dice que hay un botón de Coca-Cola Light, dicen que ha vuelto a ese despacho Oval. Hablando de curiosidades, hablaba Serena de esa investidura, que ha sido la investidura más cara de la historia, porque el comité organizador habla de 170 millones de dólares, pero esa cifra podía alcanzar los 200 millones de dólares con el acto más importante de la política americana. Es un dato que ya se adelantaba con las cifras preliminares y que deja atrás los 62 millones de dólares recaudados por Biden en 2021 y los 107 millones de la primera investidura del propio Trump en 2007. Otras, como las del presidente Barack Obama, solo llegaron a los 50 millones de dólares en donaciones. Hay un asunto más también que refleja esta mañana el diario Le Monde, en Francia, y habla, fíjate, de esa sensación, ¿no?, que llega a los directivos del mundo con la llegada de Donald Trump al poder. Y es que en Davos las empresas confían en esa evolución de la economía global y según una encuesta de la firma PricewaterhouseCoopers, dice que el 58% de esos líderes empresariales dice que tienen mucha confianza al 38% de hace 2 años, pero es una mejora en la sensación de los directivos debido en parte al regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La economía a tu alcance. Y hablamos de la economía española porque el panel de Funcas eleva al 2,4% su previsión para el PIB español este año. En 2025 es una moderación importante, significativa, desde el 3,1% previsto para el cierre de 2024. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas. María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué va a provocar este freno de la economía española? ¿Por qué no va a crecer tanto el PIB español en 2025, previsiblemente, como en 2024? Pues conforme a este panel que elaboramos, que es una recopilación de las previsiones de 19 instituciones y servicios de estudios, todas ellas tomadas en su conjunto, conforme a las previsiones medias que han realizado para cada componente del PIB, lo que se ve aquí es que la demanda interna sigue siendo fuerte, el consumo privado sigue creciendo a un buen ritmo. Se espera una cierta aminoración del consumo público, que ha sido uno de los motores de crecimiento y una de las causas de que el crecimiento del PIB en 2024 haya sido bastante superior a lo que se esperaba, ¿no? Porque el consumo creció muchísimo más de lo que se esperaba. Una cierta mejoría de la inversión. Pero bueno, en definitiva, una pequeña bajada del consumo público y una pequeña mejoría de la inversión, al final un crecimiento de la demanda
nacional semejante. Lo que va a ser, lo que va a restar de crecimiento y lo que va a determinar que el crecimiento sea menor que el año pasado, ¿no? Conforme digo a estas previsiones tomadas en conjunto de estos 19 servicios de estudios, sería una aportación negativa del sector exterior derivada de que las exportaciones crecerían menos que las importaciones. ¿Cuánto tiene que ver en ese dato, en que las exportaciones no se van a comportar tan bien, las políticas que puedan llegar desde Estados Unidos, las medidas de Trump, cómo pueden afectar a Europa y, por tanto, cómo pueden afectar a España? Bueno, no creo que eso se haya tenido en cuenta. Dudo mucho que los panelistas hayan elaborado sus previsiones con respecto a las exportaciones teniendo en cuenta el posible impacto de las políticas de Trump, porque es que no sabemos cuáles van a ser esas políticas. No tenemos ni idea de al final si esas amenazas de aranceles se van a implementar o no, en qué medidas se van a poner en práctica o no se van a poner en práctica, si es simplemente una amenaza que va dirigida a llevar a cabo una negociación. O sea, no hay nada concreto, que se pueda reflejar en unas previsiones, ¿no? Yo creo que digamos el riesgo más importante y para la economía española y europea en estos momentos, el riesgo más importante en el sentido de que de materializarse sería el que tendría una capacidad más importante de tener un efecto negativo sobre la actividad económica, y sería el riesgo derivado de la posibilidad de que se reedite la crisis de la deuda, ¿no? Una crisis de la deuda, ya hemos visto que ha habido varios episodios, el mes pasado lo que ocurrió en Francia, en Reino Unido también se ha subido mucho la rentabilidad de su deuda pública. En Francia tenemos que es prácticamente imposible lograr que un gobierno se comprometa a poner en orden las cuentas públicas y reducir el gasto público, lo cual puede dar un choque de trenes con respecto a la Unión Europea si no se le aplica o si no decide incumplir el pacto de estabilidad y crecimiento. Y en fin, que aquí es donde podría surgir un problema importante que podría extenderse a otros países de la zona euro y podría tener repercusiones muy negativas, obviamente, sobre la cotización del euro y sobre los mercados financieros. Frentes abiertos que tiene Europa, como esos problemas que señalas en cuanto a la deuda en Francia, Reino Unido, elecciones en Alemania, que vamos a poner también sobre la mesa enseguida a partir de las 8 en directo desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo. Una pregunta más, María Jesús, ¿qué esperáis? ¿Qué esperan los panelistas de Funcas sobre otras partidas como la inflación, el empleo, el déficit? ¿Cómo se va a comportar este año 2025? Pues con respecto a la inflación se espera una ligera moderación, pero sin llegar al 2%. Se han elevado las previsiones de inflación, probablemente a raíz del resultado de noviembre, diciembre, sobre todo de diciembre, que fue peor de lo esperado y que además en el resultado de diciembre, de la inflación de diciembre, supuso un aumento de la inflación subyacente, lo cual ya nos indica que sigue habiendo problemas muy importantes para controlar las tensiones inflacionistas, digamos, estructurales de la economía, ¿no? Y probablemente a raíz de esto es que se han elevado las previsiones de inflación para el año que viene, ¿no? Y aunque se espera menor inflación que este año, pues se sigue esperando una inflación por encima del 2%. Y con respecto al déficit de las administraciones públicas, pues también ha habido un aumento de la previsión de déficit, que se cree que en 2024 habrá sido del 3,2% y se espera un 3% para 2025. Pues esas son las estimaciones del panel de Funcas. Es PIB, que se espera para este año 2025, del 2,4%, que es una décima más que la anterior previsión. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, gracias por contarnos los detalles de ese panel, de esas previsiones de los expertos. Un saludo, es un placer. En 3 minutos llegamos a las 8, directo desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico.